Muy buenos días, hermanos, amigos, con esta nueva temática sistemática para llegar hasta cada uno de ustedes, para encontrarnos entre nosotros. Llegamos a tener la necesidad de aprovechar un nuevo día que Dios nos está regalando para poder compartir lo que la Biblia dice. Estaba pensando en esta oportunidad cuántas veces el Señor Jesús tuvo que sufrir para poder demostrar de que realmente era el Hijo de Dios. Y recordando y repasando las Escrituras, miraba en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 59. Capítulo 8, versículo 59 de San Juan, y vamos a leer todo el capítulo 9. Dice: tomaron entonces piedras para arrojarle al Señor Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Capítulo 9, 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: a aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. Estos dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, porque sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que había sido ciego y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó pues Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: pues para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Una narración un poco larga la escritura, pero seguramente llama la atención para que podamos resaltar algunos puntos. El Señor Jesús había venido para buscar a aquellos que estaban perdidos en delitos y pecados, pero su nacimiento y esta actividad o acción debía ser ya anunciada muchos años antes. El Señor Jesucristo, en su peregrinar por este mundo, cumplió con lo que de él se anunció en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Su ejemplo no fue en vano, y por eso el capítulo 9:5 que hemos leído, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El porqué del énfasis sobre su declaración está en el capítulo 3, 19 a 21, y dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estas palabras, que fueron así dichas por el Señor, dice: más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando hemos leído allí en el capítulo 9, versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hemos compartido esta lectura,
y hemos visto la situación de un ciego de nacimiento. Al verlo, los discípulos hacen la pregunta retórica que haríamos nosotros y que hacían los elegantes distribuidores de religión y de leyes por parte de fariseos y levitas. Los discípulos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta del Señor es: ni este ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un objetivo en este milagro, y es por eso que el Señor dice: las obras que necesito hacer, estas he venido a hacer. No las que se hacen en la oscuridad, sino en la luz de aquel que hace las obras de verdad. Era necesario demostrar al pueblo de Israel la ceguera espiritual en que vivían. San Juan 8:25, vea lo que dice allí. Entonces Jesús les dijo, ellos dijeron: ¿tú quién eres? Hablando de los judíos, de parte de los fariseos. Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, era necesario que para la curación del ciego y su conversión al Señor evidencie la ceguera espiritual de una nación que estaba llena de ritos fariseicos y levíticos, que no les permitían ver cuando es cuando no se ve cuando es de noche, no les permitía ver al Mesías en medio de ellos. El problema espiritual aflige la vida de las personas y su obstinación se manifiesta, se comprueba en Romanos 1:21. Vea lo que dice Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No es esto lo que está pasando en nuestros días, cada día? Haya sol, haya lluvia, haya tormentas, haya coronavirus, haya lo que fuese, allí encontramos que el hombre siempre está bregando por conocer más allá de la voluntad misma de Dios. Ahora, ¿cuál es la definición a la cual queremos llegar antes de hacer un comentario? Hay luz en el camino de los cristianos que decían servir al Señor. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Hizo algo estrepitoso, llamó a una multitud. La multitud de hecho ya le seguía. Ya estamos viendo, si usted quiere mirar a través de la Biblia, cuántas veces lo corrieron al Señor Jesús del templo, de la sinagoga, cuando hablaba acerca de su realidad, que era venir a hacer la obra que el Padre le había encomendado y no a ser rey, sino a morir en una cruz como un vulgar malhechor. Esto lo hemos celebrado la semana pasada y entonces encontramos de que realmente hombres y mujeres han hecho un recital, han guardado la cuarentena por obligación para no ser multados y para no tener una causa legal en contra de ellos. Fíjese, el Señor Jesús hace algo muy sencillo. Al preparar el barro para untar los ojos del ciego, al hacer esto estaba demandando una actitud de obediencia. ¿Una actitud de obediencia de parte de quién? Del ciego. Y le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé. Fue, se lavó y volvió viendo. Del mismo modo, la ceguera de la humanidad se disipa por la palabra de Dios, la cual nos revela a Cristo como nuestro Salvador. Esto seguramente hoy, en el pasado y en el futuro ha de producir un efecto, y este milagro evidentemente choqueó a la gente de aquel momento. Primero generó asombro, duda, curiosidad entre los conciudadanos del ciego. Aparte, hay de parte del ciego, creería yo que casi sin quererlo, pero maravillado por lo que le pasó, un testimonio con evidencias de que ahora veía.
Esto significa un cambio total, absoluto, en lo que él estaba sintiendo y viviendo. La gente se preguntaba, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, a él se parece. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Dónde está él? Los fariseos también le interrogan, pero vea primero los conciudadanos, los que no eran los religiosos habituales dentro de la sinagoga y el templo. Van y dicen, a él se parece. ¿Cómo no va a conocer al ciego que toda la vida estuvo pidiendo y mendigando? Pues bien, nos conocemos muy bien, pero nos hacemos los sonsos, haciendo la vista gorda y diciendo, bueno, quizás se parece, quizás no es él. ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que pasó esto? Los que ministraban, los fariseos, lo interrogan en nombre de las costumbres y de la religión. Pero también estaban aquellos que eran ortodoxos, aquellos que eran fariseos de ley, que habían meditado, aprendido, que seguían la ley de Moisés, que no la cumplían, pero la hacían cumplir y estaban siempre tratando de ver que los otros la llevasen a cabo. Ellos van y dicen, ¿cómo es que se hizo esto el día de reposo? Estos eran los fariseos, bla, bla, los religiosos de aquel entonces, y dijeron, ¿cómo? El día de reposo no se puede hacer eso. ¿Cómo van a hacer que un ciego reciba la vista? Mire qué ciego que estaban, que pretendían superponer o poner encima de la situación una costumbre que era el día sábado. Ni se mueve un dedo. Bueno, mire, aquellos que eran ortodoxos dicen, ¿cómo podía un hombre pecador hacer estas señales? Allí esto dice tranquilamente de la necesidad de que un hombre que pasa por la situación de recibir la vista, llega a esta situación y los fariseos reciben siempre la misma condición. Una cosa sé, él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate y ven. Este hombre sabía de su experiencia, no podía contar nada a los fariseos, pero de hecho les estaba inculcando una lección de la cual jamás se olvidarían. Aparecieron incluso aquellos judíos detractores que dijeron, este se mandó la parte, este se hacía el cieguito y nos pedía a todos, nosotros le dábamos, mirá qué buena ficha aparecieron por acá. Ellos ayornaron o llevaron el caso a lo trivial y dijeron, este se mandaba la parte. Llaman a los padres y dicen, vamos a sacarnos la duda. Llaman a los padres y le dicen, ¿usted reconoce a su hijo que nació ciego? ¿Qué es lo que es? ¿Es su hijo? ¿Realmente nació ciego? Y los padres dijeron, sí, es nuestro hijo, lo reconocemos. Pero atento, no se quisieron mezclar con el tema acerca del milagro que había sido hecho. Y entonces dice, no sabemos cómo ha recibido la vista. Sencillamente pregúntenle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Hay un detalle en el versículo 22 que dice, esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Bien, vamos a ver la actitud del ex ciego. Cuando vuelve del estanque de Siloé, responde a los que le preguntan si es o no parecido al ciego. Dice, yo soy. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui, y me lavé, y recibí la vista. Le preguntaron, ¿dónde estaba Jesús? Y él respondió, no sé. Cuando los religiosos le preguntaban, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Dijo, digo que es profeta. En un nuevo careo buscando
la relación entre Jesús y el ciego para saber si esto era puro grupo, hace dos reflexiones. Una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo, ¿queréis vosotros también haceros sus discípulos? Es impresionante. Este hombre brincaba, su vida había cambiado, había llegado al momento de ver cuando todo hasta ahí le había sido contado. Nada podía él comprobar y ahora veía cosas, colores, formas, y entonces él dice, yo antes era ciego, pero ahora veo. ¿Cuál es tu condición, amigo oyente? Esta situación, y querido hermano, también para nosotros esto es un llamado de atención. A veces caminamos como ciegos cuando tenemos luz admirable dentro de nuestras vidas. Pero él les dice, cargándolos, ya habéis escuchado más de una vez toda esta historia. ¿Queréis haceros vosotros también sus discípulos? Y la segunda cosa que hace este ex ciego, pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Está clamando, está mirando, está llamando la atención de esta gente que detrás de un manto, no de neblinas, de ese manto religioso y legalista, estaban tratando de buscarle la vuelta cómo había sido hecho este segundo mensaje, esta segunda situación, milagro de parte del Señor. Y allí empieza el tire y afloja. Los religiosos respondieron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. No aceptar de que alguien pueda decirte cuál es la realidad que acaba de vivir es totalmente inocua. Allí es como que le resbalaba absolutamente el hecho de que se había hecho un milagro. Y allí estos hombres le expulsan y le echan de entre medio de la gente. Lo echan del templo. Terminó el careo. Ahora ellos se sienten lastimados porque este hombre les está diciendo la verdad que ellos escondían. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Cuál fue la respuesta del que había estado recién casi haciendo un mano a mano con los fariseos? Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué impresionante es esta historia, queridos. Allí aparece la bondad de Dios para con un alma que necesitaba ser transformada, pero la utilización de lo que había hecho y lo que había conseguido a través de este milagro se transporta a que aquellos hombres que creían ser lo más saludable de la religión se ven descubiertos y el Señor le dice, si no vieseis, estaríais sin pecado, pero porque decís, vemos, el pecado, vuestro pecado permanece. No hay duda de que el Señor conoce todos los corazones y conoce también el tuyo y el mío. El mío un día fue transformado por el regalo de Dios. El Hijo de Dios, el Señor Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos, echados fuera, imposibilitados de entrar a la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta salvación está basada exclusivamente en muerte y resurrección del Señor Jesús allí cuando estuvo en la cruz. Su sangre preciosa pagó los pecados que nosotros jamás podíamos pagar. Él hoy quiere transformar tu vida y quiere hacerte su hijo. ¿Le aceptarás? Reconoce tus pecados. Ven a Él y Él está deseoso de escuchar tu voz. Hoy
puede ser tu Salvador, mañana tu juez. Que Dios te bendiga.